su voz, a escuchar su palabra. ¿Quiénes escucharon la voz de Dios a través de la historia que según nos narra la Biblia? Hombres como Abraham, Moisés, escucharon la voz de Dios y por eso atendieron, por eso siguieron a Dios. Los discípulos, cuando el Señor Jesús los llamó y ellos dejaron sus oficios, fue porque escucharon su voz. De manera que el primer paso para alcanzar la salvación que Dios tiene preparada es escuchar su voz. Mire lo que dice la palabra en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para poder alcanzar la salvación, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo: escudriñad las escrituras, léala, interprétela, profundícela. Ellas dan testimonio de mí, ellas hablan acerca de la salvación. Otro texto muy conocido de la Biblia es Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo la palabra de Dios puede iluminar nuestras tinieblas. Solo la palabra de Dios nos puede revelar las tinieblas, la maldad que hay en el mundo. Y a través de la palabra de Dios podemos caminar como en el mediodía, en medio de la oscuridad que hay en este mundo. Voy a leer un texto en Hebreos, el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, mire lo que dice el versículo 12. Dice el autor a los hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra al ser humano. Por la palabra de Dios es que muchos fueron sanados. Cuando escuchamos la palabra de Dios que nos habla, muchas veces nos estremecemos, nos erizamos. Muchos que fueron sanados es porque esta palabra de Jesús, cuando Él la profirió en beneficio de una persona para sanidad, sus tuétanos de pronto se movieron, sus huesos se movieron, sus coyunturas, porque es una palabra que tiene poder. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, quebranta, cambia los pensamientos. Ella es la que nos renueva, es viva y eficaz. Otro texto también que nos habla acerca de la palabra de Dios es Romanos 10:17. Romanos 10:17. Mire lo que dice aquí: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jamás usted podrá tener fe en Dios si no es a través de su palabra. La fe en Dios es por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ella nos va a hablar de Dios y va a hacer que nuestra fe se cimente en Dios, que nuestra fe pueda crecer y que nosotros podamos depositar nuestra fe en Él. Por eso estamos diciendo, el primer paso que el ser humano necesita para alcanzar la salvación es escuchar la voz de Dios. Escuche la voz de Dios que está revelada en su palabra, en la Biblia. Por eso, léala. Venga a la iglesia para que la estudie en la escuela dominical, en el momento de la predicación. Jamás podremos comprender a Dios si no solo a través de su palabra. Nadie nos puede hablar nadie nos puede hablar de Dios si no solo su palabra. Es por ella que el ser humano puede encontrar la salvación. Mire lo que dice también otro texto, Primera de Pedro 2:1, dice: desead pues, 2:2 corrijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que
perezcáis para salvación, que deseemos esta palabra. Y la invitación, el llamado es a que escuchemos la voz de Dios. Todos estamos llamados, estamos invitados a escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿usted escucha la voz de Dios en su diario vivir? En medio de los afanes de esta vida, ¿usted atiende a la voz de Dios? Los pasos para la salvación. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere que su alma sea salva, escuche la palabra de Dios. Ella alimenta su espíritu, alimenta su alma. Así como usted se alimenta a diario a través de los alimentos físicos, solo la palabra de Dios puede alimentar y satisfacer su alma. Pero no es suficiente escuchar la palabra